cartelera. Ya estamos de regreso y vamos a platicar ya con Pati Ornelas. Ya hablamos de muchas noticias, ya hablamos de economía, ya hablamos de todo. Y esta Pati Ornelas, socia directora de CERVE. Además, hoy sí, siempre nos traes grandes invitados, pero hoy nos trajiste una amiga que queremos mucho, que admiramos mucho. Desde luego. Y que aparte siempre nos enseña. Y hoy trae tema interesante, ¿eh? Así es, así es. Así que mira, ya no te quito tiempo, arráncate. Ahorita la presentamos como es debido, porque además la admiro muchísimo, es una gran amiga y además guapísima, es un gran ejemplo para las mujeres, hay que echarle muchas ganas. Chicas, aquí está Gilda González, pero ahorita vamos con ella. Mira, pues empezamos con estas películas. Hay grandes estrenos de Hollywood definitivamente este fin de semana, pero yo quiero darles estos estrenos más pequeños, muy valiosos. Hay una película, un documental mexicano que se estrenó este fin de semana, El hombre que vio demasiado, y que habla de toda la gran obra de este fotógrafo, Enrique Metinides, que es, ahora sí que es hijo de griegos, por esto este apellido. Enrique Metinides es muy conocido porque ha trabajado por años, por más de 60 años, en el periódico La Prensa, siguiendo la Nota Roja. Y siguiendo la Nota Roja ha tenido, pues ahora sí que acercamiento con estas imágenes tan impactantes y ha podido traducirlas al público y ha podido transmitir al público todo lo que significa esta tragedia humana y lo que significa para todos los que en algún momento la hemos tenido que vivir, ¿no? Entonces, El hombre que vio demasiado es un documental mexicano muy bonito, que pues desde luego hay que buscarlo porque acuérdense que hay grandes estrenos también y que seguramente va a estar en pocas pantallas. El hombre que vio demasiado, que es la vida la obra de Enrique Metinides. Y bueno, también está otra película que está distribuida por Cinépolis, aunque tú no lo creas, y es con Anne Hathaway. Ella es un monstruo, se llama, y es de estas películas que hacen los grandes estudios de Hollywood, pero que no es tan grande y que se quedan ahora sí que sin la distribución de ellos mismos, los estudios de Hollywood. Esta película de Ella es un monstruo es muy, muy curiosa porque trata de una chava que termina con su novio, se sale de su chamba y bueno, se va a su ciudad natal a volver a empezar. Y ahí, y a recomponerse, y ya sabes, estas pausas que todos tenemos en la vida, se regresa a su ciudad natal y ahí, curiosamente, se entera de que hay un monstruo en Seúl y ella está extrañamente conectada con el monstruo, que también es un monstruo femenino, y cada vez que ella hace algo, está conectada mentalmente a este monstruo. Es una película muy curiosa. Ella es un monstruo con Anne Hathaway y también se estrenó este fin de semana. Y para terminar con nuestros estrenos del fin de semana, ¿qué les parece esta película Un hombre gruñón? Esta es una película pequeña también, muy bonita, que trata la vida de un hombre que lo obligan a jubilarse en su chamba. Y bueno, pues de por sí el hombre era un hombre solitario, recordando a su esposa fallecida. Y pues ahora sin chamba, pues se pone un poco más gruñón el hombre. Y bueno, pues inesperadamente, fíjate, Jaime, que conoce a unos nuevos vecinos y se desarrolla una amistad que uno no pensaría que pudiera surgir entre esta familia y verdad, este hombre gruñón, así se llama. Búsquenla, es de Caníbal, vale muchísimo la pena. Estas 3 películas que se estrenaron el fin de semana. ¿Sabes qué? Hace mucho que no regalamos películas, vamos a regalar rápidamente Barreras, Fences, que estuvo nominada al Oscar. Bueno, con Denzel Washington, ya. Exacto. Tráeme aprobación. Producida y dirigida por Denzel Washington. Y La Llegada, que a los que les gusta el tema de los extraterrestres, ¿verdad? Hay para todos los gustos, querido Jaime. Estas 2 películas están aquí, @PatiOrnelasV. En @PatiOrnelasV van a poder acceder a ellas. La Llegada y Fences es en inglés, Barreras le pusieron en español. Tiene un comentario del Festival de Cine de Venecia. Sí, no está tan mala. Nominada al León de Oro. Exactamente. Además, bueno, pues es justamente de las habilidades de otra mujer
que tiene habilidades lingüísticas y precisamente como es reconocido en todo el mundo, la llaman para que trate de comunicarse con las 12 naves extraterrestres que se posaron en todo el planeta. Entonces, bueno, pues ahí están las películas, ¿verdad? Y ahora sí le doy... cosas más terrenales. Así es, le doy la bienvenida a la guapísima Hilda González, que además de guapa es súper inteligente, súper preparada y es especialista en derechos de autor y propiedad intelectual y está enfocada en las industrias culturales, ya sea música, ya sea cine, ya sea de todo. Bienvenida, querida Hilda. Ay, no, muchas gracias como siempre, ¿no? Encantada de estar en su programa. Hilda, qué gusto. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenida. Ya me siento de casa, caray. Sí, exactamente, y estás. Eres Ya de me casa. siento de casa. Oye, fíjate que me llamó la atención este trabajo que llevaste a cabo de la Suprema Corte de Justicia que determina que sí es posible dar de baja un sitio web si se comprueba que sus contenidos no están debidamente legales. Cuéntanos cómo fue esto, porque siento un precedente. Sí, claro, no, yo creo que es un precedente muy importante para toda la materia de propiedad intelectual. En este ¿Derecho de olvido? No, ese es otro. Es otra cosa. Ese precisamente es más bien hacia los buscadores en Internet. Ah, ok. Y acá lo que nosotros hicimos es concentrarnos en sitios donde los contenidos son ilegales. Ya sea, digo, hay sitios donde las películas son ilegales, músicas son ilegales, es decir, que no tienen los permisos o la autorización correspondiente pues, por parte de los titulares del derecho. Hicimos un ejercicio con un sitio que estaba basado en México. También ese es otro problema que tenemos. Casi todos los sitios son extranjeros. Pero bueno, sí encontramos que el administrador estaba en México. Entonces se solicitó al INPI con una cantidad de contenidos, estos están enfocados a la parte de música, con estos contenidos, y se solicita al INPI que se haga una especie de bloqueo. Las medidas que se solicitan sean medidas provisionales, están en la Ley de la Propiedad Industrial, que rigen también la materia de los derechos de autor. Pasa el procedimiento, el INPI impone estas medidas y uno de los proveedores del servicio, porque es a los que les tienes que imponer la medida, como lo hemos platicado 1000 veces aquí, el único que tiene la llave es el proveedor del servicio de Internet. Entonces, el que hace precisamente la conexión. Es el único que a Puerto Mexicano podría ser una especie de bloqueo del sitio, que el sitio no apareciera. La mayoría de los que aparecen precisamente publicados en la página del IFT fueron notificados, la mayoría acataron la medida, excepto uno de ellos, al que no quiero nombrar para no darle publicidad, ¿verdad? Sí, claro. Y él se fue, realizó un amparo diciendo que si se hacía un bloqueo de sitios iba en contra de la libertad de expresión. Ajá. Y que el derecho de autor estaba por debajo de cualquier otro derecho, como la libertad de expresión, el derecho de acceso a Internet. Obviamente, nosotros lo peleamos y este caso terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto del ministro Pérez Dayán trató de balancear toda esta parte de los derechos, sin embargo, no de manera expresa dice, no, el derecho de autor vale igual que cualquier otro derecho humano, como ya está expresado a nivel internacional. Pero bueno, lo importante de esta resolución que estuvimos peleando durante más de 2 años fue precisamente el que el bloqueo en México es permitido. No es inconstitucional, como había salido, como se había interpretado en los medios, que estábamos muy preocupados porque estaba mal interpretado. Y lo que en sí, vamos a un resumen, es que la Corte lo que quiere es que haya una proporcionalidad cuando tú vas a imponer una medida, es decir, que el bloqueo sea el último de los caminos para poder bajar los contenidos ilegales, pero es permitido ya. Y esto afecta a toda propiedad intelectual, insisto, marcas, patentes y derechos de autor. Oye, con esta resolución también se reconoce al derecho de autor como un derecho humano, ¿no? El derecho de autor ya era un derecho humano, está ahora sí que en nuestra Constitución. Lo que no me gustó de la resolución del ministro fue precisamente eso, que no aclaró que es, bueno, claro, es un derecho humano, pero insisto, eso es porque ya está reconocido, pero no aclara el nivel cuando tienes una pelea o cuando tienes varios derechos humanos o derechos fundamentales, como se les llaman ahora, involucrados. No viene una aclaración por parte de la Corte, eso nos preocupó, eso lo quisimos que constantemente saliera para que hubiera una definición. Entonces, sí, el derecho de autor es un derecho fundamental, está en nuestra Constitución, y la Comisión Internacional de Derechos Humanos lo tiene reconocido en una especie de catálogos, y es catálogo 1, o sea, está al nivel que todos los demás derechos fundamentales. Oye, Hilda, permíteme tanto. El jueves pasado, el Universal, en su nota principal, traía una demanda de Google,
que se fincó aquí en México. Enfrenta una denuncia por fraude procesal en México por parte de un abogado, porque ellos argumentaban que no tenían como una figura legal en el país, cuando sí la tenían, porque ellos también argumentaban que ellos estaban en otra parte de Estados Unidos. Eso que de lo que has leído y de lo que sabes, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿Y qué tan benéfico es o qué tantos pasos harían atrás si procede todo esto en cuestión de, pues, del internet, de los buscadores, todo ello? Mira, yo lo veo en un contexto de igualdad y debido proceso en México. Okay. Porque es muy fácil venir a decir que tienes una oficina de representación, sí, pero si facturas toda la parte publicitaria de Google en México. Entonces, si tiene un RFC y si tiene que tener una dirección, pues para que pueda tener un RFC. Entonces, Google lo que decía, y bueno, hay muchas empresas que hacen lo mismo, es, no, me tienes que ir a notificar a California, porque ahí están mis headquarters, ahí están todas mis oficinas, y yo aquí nada más tengo una representación. Entonces, ahí lo que te da como ciudadano mexicano es que no tienes ni un debido proceso, ni siquiera estás en igualdad de circunstancias, porque entonces si ellos pueden actuar de cualquier manera, aquí no los puedes demandar. Entonces, una de las resoluciones, y digo, conozco al abogado, creo que es un abogado muy inteligente, y que está muy enfocado a esa parte de imágenes y demás, la peleó también durante mucho tiempo para que Google pudiera ser notificado aquí. Hace poco... no recuerdo si ya se había cambiado, el Instituto de Transparencia había cambiado el nombre, pero también tiene una resolución donde precisamente establece que si tienes alguna situación de transparencia en contra de Google, es válido hacer la notificación en México y la tienen que recibir, porque tú llegabas, tienen un edificio muy grande, todos sabemos dónde están ubicados, llegabas ahí y te decían, no, aquí no se recibe nada, tienes que ir a California a hacer cualquier tipo de notificación. No, ya cambió un poco ese proceso y creo que con esta resolución da una igualdad a cualquier ciudadano mexicano que quiera ir contra una empresa que no esté establecida en México. Ah, mira, interesante. Tratado de Libre Comercio. Cuéntanos. Aquí, eso es importante. Aquí estuvieron también Eduardo Cruz, que es un académico que sabe mucho de la cuestión cultural y que están en distintos foros tratando de poner sus posiciones. Pero como yo le decía a Eduardo, ¿qué pedimos? ¿A quién se lo pedimos? ¿Cómo ve la situación con el Telecán y la renegociación que viene? Mira, yo ahí lo que veo es que la industria sí está trabajando muy, muy fuerte, de una manera muy estructurada. Gilda, cuando dices industria, ¿a qué te refieres? Me refiero a todo tipo de industrias, a todos los que están en cámaras, confederaciones y demás. Okay. Bueno, aquí si me permito decirlo, Concamín ha hecho un gran trabajo para reunir la evidencia necesaria y demostrar a las contrapartes que no es cierto lo que dicen del déficit y demás. Obviamente Estados Unidos va a tener déficit en muchas ramas de la industria. ¿Por qué? Pues nosotros exportamos a lo mejor el 100% o el 90% de ese tipo, de esa rama de la industria. Pero hay otras industrias donde tenemos nosotros déficit. Sí. En energéticos tenemos nosotros cierto déficit. Entonces, yo creo que lo que hicieron las cámaras y las confederaciones industriales fue recabar toda la información y hacer homogénea nuestras industrias. Un gran planteamiento que empezaron a hacer fue que, bueno, todos tenemos contactos en Estados Unidos de una manera u otra, entre cámaras, entre industriales, todos, ¿no? Ese intercambio fue muy positivo porque industria en Estados Unidos empezó a defender la parte de TLC por el crecimiento que ha tenido también Estados Unidos en ciertas ramas. Y hay una cadena de producción ya entre los tres países que no es tan fácil de decir, ya, me salgo y para abajo todas y demás, porque el que se va a ver más afectado en este punto de vista es el ciudadano americano si los impuestos suben, ¿no? Claro. Entonces eso hay que verlo en una parte, un contexto económico. Si nos vamos un poquito a la parte de propiedad industrial, que he estado todavía más involucrada, las posturas son, bueno, hay que tener una gran defensa de la propiedad industrial. Ya nuestras leyes son de 1994, con modificación 96, la ley de la propiedad industrial, etcétera. No, la ley de derechos de autor también de los 90 y tantos. Los tratados internacionales han tratado de, valga la redundancia, de subir el nivel de las leyes. Sin embargo, no hemos podido lograr tener una ley mucho más homogénea y de verdad adaptada a lo que está pasando ahora, ¿no? En tema de propiedad intelectual, se avanzó muchísimo con el TPP.
Supongo que todo ese trabajo que ya se había trabajado, ¿Se va a utilizar? ya se había hecho. Pues mira, nosotros hablando entre cámaras, hablando entre industrias con Estados Unidos, lo que nos comenta es que el gobierno americano podría traer ya cierto tipo de negociaciones o cierto piso que ya estuvo en TPP. Nada más no perdamos de vista que TPP fueron muchos más países involucrados. 11, ¿no? Exacto. Entonces, deberías o sea, al momento que haces una negociación, la parte puedes ceder en ciertas cosas porque vas a obtener un beneficio que no tienes hoy con alguno de los países que estaban involucrados. Ahora, ¿no? Va a ser frente a frente, los 3 países que ya tenemos una cadena productiva, y lo que creo es que realmente sí estamos todos enfocados a que el nivel de propiedad intelectual, la protección a la propiedad intelectual, sí suba en este país porque nos beneficia a nosotros como México, es la parte más importante. De decirle a los pequeños empresarios, tu marca sí vale, y así venga el grande y te la quiera destrozar, no, tu marca vale en México y te la podemos proteger. Pero luego hemos visto historias, por ejemplo, esa de iPhone, no sé si te acuerdas, que fue muy sonada, de una empresa china, me parece que la tenía, o mexicana, no sé, que traían un broncón. ¿Esas cosas llegan a un puerto? ¿Llegan y finalizan y hay ganadores y hay perdedores? Sí, generalmente sí, y depende mucho del contexto de la marca, ¿no? Uh-huh. A veces llegan a negociaciones, pero yo creo que el punto importante es saber que tienes una protección y que toda la observancia de esa protección, es decir, toda la protección que puedes tener, sí es válida, y que en México podemos tener un sistema mucho más abierto. Hay que tomar la tecnología, los avances tecnológicos. No puede ser que todavía estemos litigando, ¿no?, con papeles y plumas y te digan que la firma es falsa, por Dios. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Todavía vamos a los tribunales especiales, bueno, ¿no?, a las segundas instancias, terceras instancias, y son millones y millones de papeles y de documentos. Creo que ya tenemos que empezar a utilizar mecanismos más avanzados. Y otra cosa es, la propiedad intelectual pues tiene un gran problema en la venta de artículos. O sea, el comercio electrónico tiene que ser un comercio donde tengas una competencia leal, uh-huh. Porque si estás compitiendo contra gente que no paga impuestos en México y demás, pues va a ser muy difícil que nosotros como industria o como comercio podamos explotar. Entonces, uno de los puntos importantes, yo creo que ya hay que enfocarnos en que el comercio electrónico traiga reglas bastante claras, uh-huh, en cómo debe de ser el comportamiento, porque bueno, en la parte física tienes millones de reglas, porque en la parte, ¿no?, de internet nadie la quiere tocar. Entonces no nos confundamos, ¿no? Las industrias culturales tienen una venta, una especificación, sí están en el comercio, pero también eso no tiene nada que ver con accesos a la información, libertad de expresión o acceso a la cultura, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente, Hilda, para que logre identificar o que tome en cuenta entre situaciones legales e ilegales en cuestiones internet? Mira, es eso, yo creo otro gran tema. Como industria creo que nos ha faltado el poder informarle a la gente dónde están ubicados, ¿no? Qué sí comprar, dónde sí comprar, uh-huh, porque desgraciadamente pues tú vas a los buscadores y pones cualquier artista que te guste o cualquier película, sí, y lo primero que te va a salir no es lo legal. Eso es algo en lo que nos queremos enfocar con los grandes buscadores, que de manera, pues ahora sí que en una forma de autogobernación y por medio de convenios, uh-huh, porque no hay forma de obligarlos que el algoritmo a lo mejor cambie. Trata de que si siempre hay algo relacionado con música, cine, libros, imágenes, etcétera, bueno, pues está en los primeros lugares de los buscadores. Uh-huh. Entonces, creo que a las industrias nos ha faltado eso, acercarnos al público y decirles, estas son las páginas legales, consume aquí. Lo han tenido que hacer las plataformas de manera independiente. Como industrias creo que necesitan un gran apoyo para darle a conocer al público pues estas grandes marcas que ahorita ya por fin empezamos a conocer. Pero que se alejen, todo lo que es gratuito, pues que se alejen un poco. Cuando vean que tienen que poner su teléfono para que puedan hacer una descarga de una película o de música, pues tratar de alejarnos y procurar. Digo, yo entiendo, sobre todo en la parte de películas, todo el mundo quiere el estreno con un clic en tu teléfono, ¿no? Y no se puede. Y las ventanas de exhibición, claro, y las ventanas tienen que ser totalmente respetadas, ¿no? Pero yo creo que podemos avanzar con una campaña conjunta en algún momento y decirle a la gente. La mayoría de las asociaciones y cámaras en sus sitios sí te dicen dónde están las páginas ilegales, dónde puedes comprar legal, y creo que podemos hacer mucho en ese aspecto de darle conocimiento al público dónde están. Pues Hilda González, especialista en propiedad intelectual, mil gracias por estar aquí esta mañana, por esta desmañanada. Gracias. Al contrario. Aquí estaremos. Aquí, ya sé. Y van a venir los del Telecán, los del NAFTA. Vienen muchos. Ayúdanos de la mano para que nos lleves de la mano y nos ayudes a entender, porque habrá que
acercarnos a los expertos. Claro, y hay porque que va a haber ponerlo mucho. fácil para Así que es. todo industrial, pequeño, grande, etcétera, entienda Correcto. hacia dónde va a estar enfocado esta negociación. Y lo potencie también Así para es, que lo exacto, lleve así es. a la práctica. Pati, muchas gracias. Gracias a ti, querido. Hilda, gracias.